un mundo donde la naturaleza aún guarda rincones salvajes e indomables, existen criaturas que encarnan los límites más extremos entre la vida y la muerte. Hoy nos adentramos en uno de esos límites, en una historia que nos confronta con la brutalidad del reino animal y la fragilidad de la existencia humana. Es una historia tan espeluznante como real, que ha quedado grabada en la memoria colectiva como uno de los encuentros más aterradores entre el ser humano y uno de los depredadores más antiguos de la Tierra, el cocodrilo marino. No se trata simplemente de un animal peligroso, sino de un asesino silencioso, paciente y despiadado. Su sola presencia ha dominado los humedales, ríos y costas tropicales del norte de Australia y el sudeste asiático durante millones de años. Estos reptiles gigantes no cazan por impulso, sino por estrategia. Acechan, observan, esperan, y cuando llega el momento adecuado, atacan con una fuerza devastadora. Es en ese contexto natural y ancestral donde se desarrolla el relato de Isabel von Jordan, una joven llena de vida, entusiasmo y sueños, que terminó cruzando una línea invisible, una frontera entre el mundo humano y el salvaje. Una frontera que, una vez atravesada, rara vez permite el regreso. Isabel no era imprudente ni temeraria. Era, como muchos otros, una viajera apasionada por la aventura, por descubrir nuevos paisajes, nuevas culturas y experiencias que la alejaran de la rutina y le ofrecieran un momento de desconexión del mundo moderno. No podía imaginar que aquel deseo de vivir algo auténtico la llevaría directamente a su final. Lo que comenzó como unas vacaciones soñadas junto a su hermana, se transformó lentamente en una pesadilla de la cual jamás podría despertar. El relato que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana ni un producto de la ficción. Es un hecho documentado, respaldado por testigos, investigaciones y el estremecedor recuerdo de quienes vivieron ese momento. Es una advertencia, una tragedia y una dolorosa lección que aún resuena entre guías turísticos, autoridades del parque y aventureros de todo el mundo. La historia de Isabel nos muestra cómo un simple acto, un baño nocturno en aguas aparentemente tranquilas, puede desencadenar una secuencia de eventos irreversibles. Nos recuerda que, aunque el ser humano se ha extendido por casi todos los rincones del planeta, sigue habiendo lugares donde no somos bienvenidos, donde no dominamos las reglas del juego y donde cualquier error, por pequeño que parezca, puede costarnos la vida. Y no se trata solamente de lo físico, del acto brutal del ataque en sí. También está el terror psicológico, la incertidumbre de no saber lo que acecha debajo del agua, el silencio roto por un grito desgarrador, la impotencia de quienes presenciaron el horror sin poder hacer nada para evitarlo. Lo que ocurrió aquella noche dejó una cicatriz profunda no solo en los que sobrevivieron, sino también en todo aquel que se ha atrevido a conocer la historia completa. Este es un recordatorio de que la naturaleza, hermosa y majestuosa, puede ser también letal, y que por cada historia de belleza salvaje hay una contracara oscura que muchos prefieren ignorar. Pero hoy no lo haremos. Hoy miraremos esa oscuridad directamente. Hoy revivimos la aterradora historia del ataque del cocodrilo marino a Isabel von Jordan. Prepárate, porque una vez que comiences a escuchar, no habrá vuelta atrás. Los cocodrilos marinos, conocidos comúnmente como salties en Australia, no son simplemente una variante más de la especie. Son la cúspide de millones de años de evolución, el depredador perfecto en el ambiente acuático tropical. De todos los reptiles que aún caminan, se arrastran o nadan por la tierra, ellos son los más grandes, los más poderosos y posiblemente los más temidos. No solo por su tamaño, que puede superar los 6 metros de largo y los 1.200 kilogramos de peso, sino por su comportamiento agresivo y su adaptabilidad tanto al agua dulce como salada. Mientras otros cocodrilos pueden tolerar ciertos niveles de salinidad, los cocodrilos marinos tienen glándulas salinas altamente desarrolladas, lo que les permite sobrevivir e incluso prosperar en aguas oceánicas. Este rasgo evolutivo les ha otorgado la capacidad de cruzar océanos y recorrer cientos de kilómetros por mar sin esfuerzo aparente.
Se han documentado casos de ejemplares que viajaron entre islas e incluso entre continentes, arrastrados parcialmente por corrientes marinas, pero también por su propia voluntad cazadora y exploradora. A través de tecnología de rastreo, los científicos han logrado seguir a estos reptiles navegando durante semanas por mar abierto, desplazándose de una costa a otra como si se tratara de delfines o tiburones. En el norte de Australia, los investigadores quedaron atónitos al seguir la trayectoria de un cocodrilo marino que viajó 600 kilómetros en menos de un mes. No fue una migración lenta y torpe, fue una estrategia refinada. El cocodrilo usó las corrientes oceánicas a su favor, descansando mientras se deslizaba por el agua como un espectro prehistórico, silencioso y mortal. Durante el trayecto, apenas gastó energía, dejándose llevar, esperando el momento adecuado para regresar a tierra firme y buscar alimento. A diferencia de su apariencia primitiva y su andar torpe en tierra, bajo el agua estos animales son gráciles, veloces y silenciosos. Pueden pasar horas completamente sumergidos, apenas dejando sobresalir sus ojos y fosas nasales sobre la superficie. Esta habilidad les permite espiar y estudiar a su presa antes de lanzarse al ataque. Y cuando lo hacen, no hay error. Lo hacen con una potencia que rompe huesos y con una velocidad que no parece propia de su tamaño. Pero más allá de su biología impresionante, lo que más diferencia al cocodrilo marino es su comportamiento. Mientras que muchas especies de cocodrilos y caimanes son territoriales pero tímidas ante el ser humano, los salties se destacan por su valentía temeraria. No dudan en atacar presas grandes. Se han documentado casos de cocodrilos marinos atacando caballos, búfalos, tiburones e incluso pequeñas embarcaciones. Son cazadores tanto nocturnos como diurnos. Mientras que la mayoría de los cocodrilos prefieren cazar de noche, estos reptiles no siguen las mismas reglas. Pueden permanecer activos todo el día, nadando y patrullando grandes áreas, listos para emboscar a cualquier animal, incluido el ser humano, que se aventure en sus dominios. Incluso el tiempo que pasan en el agua puede ser indicativo de su naturaleza distinta. Algunos ejemplares, al ser estudiados, presentaban percebes y otros organismos marinos adheridos a sus espaldas, una clara señal de que llevaban semanas sin tocar tierra. No estaban simplemente viajando, estaban viviendo en el mar, cazando en mar abierto, algo que pocos podrían imaginar de un reptil. Esta resistencia, adaptabilidad y audacia los convierten en una amenaza que muchos subestiman, hasta que es demasiado tarde. En el pasado, los seres humanos intentaron hacer frente a esta amenaza, como lo han hecho con muchas otras especies salvajes, mediante la caza. A lo largo del siglo XX, especialmente entre 1945 y 1970, los cocodrilos marinos fueron cazados intensamente por su piel, su carne y hasta por deporte. Su piel era altamente valorada en la industria del cuero, considerada una de las más resistentes y elegantes del mundo. También eran cazados por su grasa, por sus dientes como trofeos y por sus huevos. No era raro ver a cazadores profesionales aventurarse en las zonas húmedas del norte australiano para enfrentarse cara a cara con estas bestias en un acto de valentía y codicia. Pero esa caza masiva trajo consecuencias. La población de cocodrilos marinos colapsó. En apenas 3 décadas se estima que su número se redujo en un 95%. Lo que alguna vez fue una presencia común y dominante en ríos y costas australianas, pasó a convertirse en un avistamiento raro y valioso. La cadena ecológica empezó a resentirse y las comunidades indígenas que convivían con estos animales notaron el desequilibrio. Fue entonces que en 1971 el gobierno australiano tomó una decisión radical. Prohibió por completo la caza del cocodrilo marino y lo declaró una especie protegida. Gracias a esa medida, la especie comenzó lentamente a recuperarse. Pero con esa recuperación vino un nuevo problema: el regreso del cocodrilo a los entornos humanos. Durante décadas, los turistas habían empezado a perderles el miedo. Muchos pensaban que ya no quedaban, o que si los había, estaban lejos, en lugares inaccesibles. Comenzaron a aventurarse en zonas de riesgo sin precaución, a nadar en ríos y lagunas sin leer las señales, a tratar la naturaleza como un parque temático en lugar de un hábitat salvaje. Y el cocodrilo marino respondió como lo ha hecho siempre,
con violencia, con precisión, con brutalidad. En la actualidad es responsable de más ataques mortales a humanos que cualquier otra especie de cocodrilo. Algunos expertos creen que la mayoría de estos ataques no son por hambre, sino por territorialidad. El cocodrilo marino, como muchos depredadores alfa, defiende su espacio con ferocidad. Si un intruso, sea cual sea, invade su territorio, atacará sin dudar. En algunos casos, el comportamiento ha sido incluso más inquietante. Cocodrilos que acechan a los humanos durante días, esperando el momento perfecto para atacar. Individuos que reconocen patrones de comportamiento, como el horario de baño de los locales o las rutas que toman los pescadores. Estas criaturas no solo son fuerza bruta, son astutas, calculadoras y extremadamente pacientes. Y es dentro de este contexto, en esta compleja realidad biológica y social, donde la historia de Isabel von Jordan toma forma. Un entorno hermoso pero hostil, una criatura majestuosa pero letal, y una serie de decisiones humanas, pequeñas, acumulativas, que finalmente desencadenaron una tragedia que pudo haberse evitado. Un encuentro entre especie y presa, entre civilización e instinto, un error que costó una vida, y dejó una marca imborrable en todos los que fueron testigos de ese terror. La historia de Isabel von Jordan toma un giro irónico y profundamente trágico desde el principio. Lo que se planteaba como una escapada alegre entre hermanas, una aventura exótica lejos de la rutina de la universidad en Heidelberg, Alemania, rápidamente se vio empañada por el horror de uno de los atentados más devastadores que el sudeste asiático haya presenciado. Isabel y su hermana Valerie, como miles de otros jóvenes europeos, habían elegido Bali como destino de vacaciones por su fama entre mochileros, playas doradas, selvas vibrantes, templos místicos y, por supuesto, una vida nocturna despreocupada y eufórica. Era el lugar ideal para desconectar, para bailar bajo estrellas tropicales y sentir que el mundo era, al menos por unos días, un sitio hermoso y seguro. La noche del 12 de octubre de 2002 comenzó como tantas otras. Isabel y Valerie, llenas de entusiasmo, se dirigieron al Sari Club, un popular bar al aire libre ubicado en la zona de Kuta. El lugar rebosaba de vida. La música electrónica retumbaba entre las paredes abiertas. Los turistas reían, bailaban, levantaban sus vasos en brindis sin idioma común. Allí no importaban las nacionalidades ni los acentos. Todos estaban unidos por el deseo compartido de dejar atrás sus preocupaciones y vivir intensamente el momento. Pero a pesar de la atmósfera festiva, algo dentro de las hermanas las hizo decidir que era hora de marcharse. Tal vez el cansancio, quizás una intuición inexplicable. A la $1,000 con una sonrisa, se levantaron de la mesa, dejaron sus copas medio llenas y se despidieron del grupo. Nunca imaginaron que esa simple elección, salir del club un poco antes, sería la que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Una hora después, el infierno se desató. Un coche bomba cargado de explosivos fue detonado frente al Sari Club como parte de un ataque terrorista coordinado. La explosión fue tan poderosa que convirtió el bar en una bola de fuego, arrojando escombros y cuerpos por los aires, consumiendo la estructura en segundos. Las llamas iluminaron el cielo nocturno de Bali con un resplandor que se podía ver a kilómetros de distancia. Las ambulancias no daban abasto. Los hospitales colapsaron. Los gritos de dolor y desesperación se mezclaban con el olor a humo, sangre y muerte. En total, 202 personas perdieron la vida. Más de 200 más resultaron heridas. Muchos eran jóvenes como Isabel y Valerie, europeos, australianos, estadounidenses, asiáticos, viajeros que habían venido en busca de alegría y encontraron la muerte en una de las noches más oscuras de la historia balinesa. Cuando Isabel y Valerie se enteraron de la noticia, estaban en estado de shock. Habían estado allí, en ese lugar, apenas minutos antes. Amigos que habían conocido en el bar, gente con la que habían compartido risas, ahora estaban desaparecidos o gravemente heridos. La idea de que podrían haber sido ellas las que perecieran caló hondo. No era solo la tristeza, era una mezcla paralizante de culpa, alivio y trauma. Sin pensarlo dos veces, tomaron el siguiente vuelo hacia Darwin, Australia.
Su objetivo era claro: visitar a los amigos heridos que habían logrado ser evacuados y estaban siendo tratados en el Royal Darwin Hospital. El viaje en sí fue silencioso, lleno de pensamientos pesados, recuerdos que ya parecían borrosos por el trauma. Al llegar al hospital y ver los cuerpos quemados, los rostros deformados por el dolor, la devastación se volvió tangible. Isabel y Valerie no solo eran sobrevivientes, eran testigos. Y esa carga emocional comenzaba a desbordarlas. Buscando huir del recuerdo inmediato del atentado, tomaron una decisión que, al principio, pareció lógica: alejarse de todo. Escapar de las ciudades, del ruido, de las multitudes. Desconectar de la tragedia a través del contacto con la naturaleza. Así fue como pusieron la mirada en el Parque Nacional Kakadu, un destino famoso por su belleza ancestral, su vida silvestre vibrante y su aparente aislamiento del mundo moderno. Kakadu no es un parque común. Es una extensión colosal de tierra virgen en el territorio del norte, donde los ecos de la cultura aborigen aún resuenan en pinturas rupestres milenarias, donde el aire huele a eucalipto y barro húmedo, y donde los paisajes cambian de bosques densos a vastas llanuras inundables. Para Isabel y Valerie era más que una excursión. Era una forma de purificación, un intento de reemplazar el horror humano con la serenidad natural. Decidieron unirse a un tour de 4 días, operado por una empresa llamada Guana Adventure Tours. Les aseguraron que sería una experiencia inolvidable: caminatas por senderos ocultos, encuentros con canguros, aves exóticas, noches bajo cielos estrellados y momentos de introspección al borde de lagos escondidos. El guía a cargo, Glenn Robas, era un hombre de 46 años, carismático y seguro de sí mismo, con 13 años de experiencia guiando viajeros por el corazón del territorio salvaje. Desde el primer día, la excursión cumplió con sus promesas. Los paisajes eran sobrecogedores. Isabel parecía recobrar el brillo en los ojos, fotografiando flores silvestres, charlando con turistas de otros países, escuchando con fascinación las historias de Glenn sobre los mitos aborígenes y las leyendas locales. Valerie, aunque aún más reservada, también parecía aliviada. Por primera vez desde Bali, ambas sentían que respiraban en paz. Pero todo empezó a torcerse el 22 de octubre, exactamente 10 días después del atentado. Aquella noche, el grupo acampaba cerca de un lugar conocido como Sandy Billabong, un pequeño lago rodeado de vegetación densa y una atmósfera en apariencia tranquila. La fogata iluminaba los rostros sonrientes de los turistas, que compartían historias, comida y bebidas. Hacia las 10:30 p.m., uno de ellos, quizá por el calor, quizás por la euforia, propuso darse un baño nocturno. Era una escena típica entre mochileros: un chapuzón improvisado, risas bajo la luna, cuerpos deslizándose en agua dulce bajo la ilusión de estar fuera de peligro. Fue entonces cuando Glenn, con tono convincente, aseguró al grupo que el lugar era completamente seguro. Dijo que solo había cocodrilos de agua dulce, animales tímidos y no peligrosos para los humanos. Agregó que los pueblos aborígenes nadaban allí desde hacía generaciones, que no había de qué preocuparse. Incluso usó su linterna para mostrar que la superficie estaba tranquila, sin ojos brillando ni cuerpos acechantes. Su tono era tan seguro, tan tranquilizador, que las dudas se desvanecieron una a una. Alrededor de las 11 p.m., Isabel, Valerie y otros turistas se sumergieron en las aguas del Billabong. La noche era cálida. La superficie del agua reflejaba la luna como un espejo líquido. Rieron, bromearon, flotaron cerca unos de otros, sintiéndose, por un momento, completamente vivos. Nadie podía imaginar que, justo debajo de ellos, una sombra acechaba, esperando, silenciosa, calculadora. Mientras flotaban, Glenn se alejó temporalmente del campamento, al parecer para conversar con otro guía cercano. La responsabilidad, por unos minutos, quedó suspendida, y en ese vacío, la tragedia encontró su oportunidad. El lugar no era seguro. Glenn lo sabía, o al menos lo sospechaba. Pero la confianza que había construido como guía, su tono despreocupado y la necesidad del grupo de aferrarse a la normalidad crearon una falsa sensación de seguridad. Lo que sucedió después no solo fue una tragedia inevitable,
Fue una catástrofe anunciada. Y cuando la oscuridad fue rota por el grito desesperado de Isabel, todo cambió. La excursión que había comenzado como un escape hacia la paz se convirtió en una pesadilla aún más brutal que la que las hermanas habían vivido en Bali, y lo peor es que esta vez no habría escapatoria. La atmósfera que envolvía Sandy Billabong aquella noche era, en apariencia, casi mágica. La luna colgaba redonda y luminosa en el cielo y su luz blanquecina se deslizaba por la superficie del agua como un velo de seda. El grupo de turistas, todavía eufórico por los paisajes vistos durante el día y por la camaradería que se había formado entre ellos, disfrutaba del aire cálido, del crujir de la leña en la fogata y del murmullo constante de la naturaleza que vibraba en la distancia. Era uno de esos momentos que muchos describirían como perfecto, un recuerdo que uno quisiera guardar para siempre. Y sin embargo, como tantas veces ocurre con las tragedias, ese tipo de perfección puede ser el escenario más cruel para lo inesperado. Mientras algunos del grupo discutían sobre música, política o sus países de origen, otros, más espontáneos, se dejaban llevar por el encanto del entorno. El calor del día aún se sentía en el aire y la idea de sumergirse en el agua parecía irresistible. El primero en proponer el baño nocturno fue un joven canadiense, acostumbrado a nadar en lagos durante las noches de verano en su país natal. Rápidamente, otros se sumaron al entusiasmo: una pareja francesa, 2 chicas inglesas, un mochilero solitario de Nueva Zelanda. Y por supuesto, Isabel y Valerie. Al principio hubo dudas, no por la temperatura del agua ni por la incomodidad de nadar de noche, sino por los numerosos letreros de advertencia que habían visto en los alrededores del parque, incluyendo algunos que estaban claramente visibles cerca del Billabong. Los carteles eran directos, con imágenes de cocodrilos y letras en rojo: peligro, cocodrilos presentes, prohibido nadar. Fue entonces cuando Glenn Robas, el guía experimentado, intervino. Su presencia imponía confianza. Había guiado decenas de grupos por ese mismo parque, conocía los caminos, los nombres aborígenes de los sitios, los mejores miradores para el atardecer. Su voz era calmada, casi paternal. Les explicó que los cocodrilos de agua dulce, comunes en la zona, eran tímidos y pequeños, que rara vez representaban una amenaza real para los humanos. Aseguró con firmeza que no había cocodrilos marinos en el área, que el sitio era frecuentado por locales y que, en sus 13 años como guía, nunca había habido un incidente allí. Varios turistas, entre ellos Valerie, todavía dudaban, pero Glenn hizo algo que pareció convencerlos a todos. Caminó hacia la orilla del Billabong, apuntó su linterna hacia el agua y la movió lentamente de lado a lado. La superficie estaba completamente calma, sin signos de vida, sin ojos brillantes ni movimientos bajo la luna. El silencio del agua parecía confirmar sus palabras. Incluso bromeó, diciendo que si hubiera un cocodrilo, él mismo sería el primero en huir. En ese momento, una mezcla de factores se unió para nublar el juicio del grupo. El carisma de Glenn, la belleza de la noche, el deseo colectivo de vivir una experiencia distinta, y quizás un leve desprecio inconsciente por los riesgos reales del mundo natural. Uno por uno, comenzaron a desvestirse, a reír, a correr hacia el agua. Chapoteos, gritos de emoción, salpicaduras bajo la luna. Isabel fue una de las primeras en entrar, seguida muy de cerca por Valerie. Ambas nadaban una al lado de la otra, riendo, lanzándose agua en un juego infantil y despreocupado. Mientras tanto, Glenn, satisfecho de haber calmado los temores del grupo, se alejó del campamento. Había visto otra fogata encendida a lo lejos y decidió acercarse para conversar con otro guía y quizás invitar a su grupo a unirse al baño. Esta breve ausencia dejaría al grupo completamente solo, sin nadie experimentado observando o vigilando el entorno. Fue una ausencia breve, pero fatal. En el agua, la conversación fluía. Algunos hablaban en voz baja, disfrutando del frescor que contrastaba con el calor acumulado durante el día. Otros simplemente flotaban boca arriba, contemplando las estrellas. Isabel parecía haber encontrado un momento de tranquilidad verdadera. Por fin, después de todo lo vivido en Bali, aquí estaba, rodeada de naturaleza, con su hermana cerca,
segura, tranquila. No podía imaginar que justo en ese instante algo debajo de ella estaba tomando una decisión. A diferencia de lo que el grupo creía, Sandy Billabong no era un sitio completamente libre de peligro. En los últimos años, la población de cocodrilos marinos había comenzado a extenderse nuevamente hacia zonas donde antes no se los encontraba. Las inundaciones estacionales, los movimientos de marea y los cambios en la dinámica del ecosistema habían permitido que algunos ejemplares de cocodrilo marino llegaran a zonas de agua dulce. Y lo más inquietante, eran casi imposibles de detectar hasta que ya era demasiado tarde. El cocodrilo que se encontraba esa noche en Sandy Billabong probablemente había llegado semanas atrás, en silencio. Como muchos de su especie, era un maestro del camuflaje, un cazador paciente, de movimientos calculados. Pasó días, quizás semanas, sin moverse más de unos metros, alimentándose ocasionalmente, pero sin exponerse. Desde su escondite, observaba todo. Sabía que la presencia humana en el área era esporádica. Sabía cuándo acercarse, cuándo sumergirse. Y esa noche, su oportunidad perfecta había llegado. Mientras los turistas reían, el cocodrilo nadaba justo debajo de ellos, completamente sumergido. Su cuerpo se movía con sigilo absoluto, como una sombra viva en el agua. Estaba esperando el momento exacto, el más mínimo descuido, la víctima perfecta. Fue entonces cuando vio a Isabel flotando de espaldas, su silueta recortada por la luz de la luna. Estaba cerca de los demás, pero no lo suficiente como para impedir el ataque. Para el cocodrilo, era ahora o nunca. Todo ocurrió en un instante. Primero, un movimiento rápido bajo el agua, casi imperceptible. Luego, un golpe brutal, un impacto sordo que sacudió la quietud de la noche. Uno de los turistas, James, sintió una fuerza tremenda en su pierna, como si una pared se hubiera estrellado contra él. Pero el cocodrilo no estaba interesado en James. Era solo una colisión incidental. Su objetivo era Isabel. La atrapó por la pierna con una precisión quirúrgica. Sus mandíbulas, capaces de ejercer más de 3.500 libras de presión, se cerraron como una trampa hidráulica. Isabel gritó. Un sonido desgarrador, lleno de terror puro, que rompió la noche como un rayo. James giró, vio la agitación en el agua, el movimiento violento. Valerie también lo escuchó y gritó su nombre. Pero ya era tarde. En cuestión de segundos, Isabel fue arrastrada bajo el agua. El grupo nadó frenéticamente hacia la orilla. Algunos tropezaron, otros cayeron en el barro. Al llegar a tierra firme, todos estaban en estado de pánico. Se miraban sin comprender. Durante unos segundos pensaron que quizás era una broma, un susto, un juego mal pensado, pero el silencio del agua les devolvió una verdad que no querían enfrentar. Glenn regresó corriendo al campamento, alertado por los gritos. Al iluminar el Billabong con las linternas, lo vieron. 2 puntos brillantes en el agua, los ojos del cocodrilo, fijos, inmutables. Luego, una silueta oscura deslizándose por la superficie. Ya no había duda. Isabel había desaparecido, y con ella se había ido para siempre la sensación de seguridad, la ilusión de control, la magia del viaje. Lo que empezó como una noche de alegría espontánea, terminó como un escenario de horror puro, de esos que solo la naturaleza más salvaje puede ofrecer. Y lo peor era que aún quedaba lo más devastador, el momento de enfrentarse a la realidad, de comprender la dimensión completa de lo que había ocurrido. La tragedia no había hecho más que comenzar. Los primeros segundos después del ataque fueron un vacío, un instante donde el tiempo pareció detenerse. La superficie del agua, antes serena y brillante bajo la luna, quedó marcada por ondas irregulares, restos de espuma y un silencio absolutamente antinatural. Los gritos se habían apagado. Nadie se movía. Los turistas se habían quedado de pie en la orilla del Billabong, aún goteando, con el cuerpo temblando y la mirada fija en el mismo punto, ese oscuro espejo de agua que había devorado a Isabel sin dejar rastro. Todos querían creer que lo que habían visto era otra cosa.
que ella reaparecería con una carcajada nerviosa, que saldría nadando desde alguna parte, quizás habiéndose soltado del agarre, escondida como broma cruel. Pero no ocurrió. Pasaron segundos que parecieron minutos. Un minuto que pareció una eternidad. Las linternas temblaban en manos frías, deslizándose erráticamente sobre la superficie. Cada hoja moviéndose, cada onda en el agua provocaba pequeños sobresaltos. Valerie estaba paralizada. Miraba el agua como si aún pudiera encontrar a su hermana allí, como si gritar su nombre pudiera revertir el curso de lo ocurrido. Pero todo estaba en calma. Demasiado calma. De repente, alguien gritó: ¡Allí! El haz de una linterna captó un par de ojos que brillaban sin moverse, flotando a muy poca distancia del borde del agua. Eran los ojos del cocodrilo, perfectamente inmóviles, reflejando la luz con una precisión siniestra. No había duda, el animal no se había marchado. Estaba aún allí, observando, vigilante, posiblemente todavía sujetando a Isabel bajo el agua. A algunos les pareció que podían distinguir el contorno de su cuerpo arrastrándose bajo la superficie, una sombra viscosa deslizándose lentamente hacia el centro del Billabong. Glenn, que había vuelto momentos después del ataque, intentaba retomar el control de la situación, pero ya no era el guía confiado de antes. Estaba pálido, trastornado. Miraba el agua con una expresión de incredulidad que se descomponía en miedo y culpa. Trató de calmar al grupo, de decirles que debían mantener la calma, pero su voz ya no tenía autoridad. Estaba temblando. La confianza que había proyectado en los días anteriores se había desmoronado en un instante. La realidad, sin embargo, comenzaba a establecerse. Isabel no volvería a emerger. Era evidente. Había sido arrastrada con violencia. Ni siquiera había tiempo para una reacción, una lucha, un forcejeo. El cocodrilo la había sumergido con una eficacia tan brutal que no dejó espacio para la esperanza. Algunos turistas empezaron a llorar. Otros se alejaron del agua sin dejar de mirar atrás. Uno de ellos, con manos temblorosas, sacó su teléfono satelital y contactó a emergencias. Las palabras eran difíciles de pronunciar. Una mujer fue arrastrada por un cocodrilo. Necesitamos ayuda inmediata. Estamos en Sandy Billabong, Kakadu. Mientras tanto, Valerie se había arrodillado en el barro. No decía nada, no lloraba, no gritaba. Solo respiraba con dificultad, como si el aire se le escapara, como si aún no entendiera que su hermana ya no estaba. Uno de los turistas intentó acercarse a consolarla, pero se detuvo a medio camino. ¿Qué palabras podrían tener sentido en un momento así? ¿Qué consuelo podría darse ante la desaparición de una hermana, frente a tus propios ojos, de esa manera? Los minutos pasaban lentamente. La noche se volvió más fría. Algunos se cubrieron con toallas y mantas sacadas de las mochilas. Nadie dormía. Nadie hablaba. Cada tanto, alguien alumbraba nuevamente la superficie del agua, esperando, aunque ya sabían que era inútil. El cocodrilo ya no se veía, pero su presencia se sentía como una sombra enterrada en el silencio. No era necesario verlo, bastaba con saber que estaba allí. Cuando finalmente llegaron los guardaparques a la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a colarse entre los árboles. La escena que encontraron era tensa y desordenada. Un grupo de turistas descompuestos por la fatiga, temblorosos, algunos en estado de shock. Glenn los recibió con una mezcla de desesperación y resignación. Trató de explicar lo ocurrido, de justificar su decisión de permitir el baño, pero sus palabras eran débiles, apenas sostenidas por la culpa evidente en su rostro. Los Rangers no perdieron tiempo. Comenzaron a inspeccionar el área, desplegando botes y personal armado. Sabían lo que estaban buscando, y sabían también que no debían perder tiempo. Si el cocodrilo seguía en el área, había una posibilidad, mínima pero existente, de recuperar el cuerpo antes de que fuera completamente consumido. Lo que más temían no era solo no encontrar a Isabel, sino tener que enfrentarse a un animal que podría atacar nuevamente. Durante horas, buscaron entre la vegetación, a lo largo de las orillas, con drones, binoculares, perros. Finalmente, alrededor de las 6:30 AM, uno de los Rangers gritó por radio. Habían localizado al cocodrilo.
Flotaba lentamente en un extremo del Billabong, cerca de una masa de lirios acuáticos. Estaba quieto, como dormido, pero lo que heló la sangre de todos fue lo que llevaba entre sus mandíbulas. El cuerpo destrozado de Isabel. No había duda. Allí estaba, aún visible. El cocodrilo no había comenzado a devorarla por completo. Probablemente, como hacen muchos cocodrilos, la había sujetado y mantenido sumergida, esperando que se ablandara antes de ingerirla por partes. Era un comportamiento macabro, pero común en estos animales. No matan solo para comer. Matan, esconden, esperan. Con paciencia, con brutal eficiencia. Los guardaparques actuaron con rapidez. No había margen para la piedad. Dispararon varias veces contra el animal hasta matarlo. Era un ejemplar imponente, de más de 4,5 metros de largo, con cicatrices viejas en el lomo, probablemente un macho dominante de la región. Cuando lograron sacarlo del agua, el silencio se impuso de nuevo. Nadie aplaudió, nadie celebró. La victoria, si es que se podía llamar así, no traía consuelo, solo confirmaba lo que ya todos sabían. Recuperar el cuerpo fue una operación delicada y dolorosa. Algunos miembros del grupo no quisieron mirar. Valerie, sin embargo, se acercó. No lloraba. No hablaba. Solo miraba. Una mirada hueca, vacía, como si parte de ella hubiera desaparecido con su hermana en el agua. Esa imagen quedó grabada en la memoria de los presentes. Una mujer joven, cubierta de barro, observando los restos de su hermana extraídos de las fauces de un monstruo. La escena se cerró con una mezcla de alivio y devastación. Isabel había sido encontrada, sí, pero la experiencia había destrozado algo más profundo que la carne. Había quebrado el espíritu del grupo. Había expuesto, con crudeza, lo poco que el ser humano puede controlar cuando decide jugar en territorios donde no pertenece. Nadie volvió a nadar en Sandy Billabong después de eso, y para muchos, la imagen del cocodrilo flotando con el cuerpo aún en sus fauces sería algo imposible de olvidar, incluso décadas después. La tragedia de Isabel no terminó con el amanecer, apenas comenzaba. El día siguiente al hallazgo del cuerpo de Isabel von Jordan estuvo envuelto en una mezcla de actividad frenética y un silencio emocional abrumador. Los oficiales del Parque Nacional de Kakadu, miembros del Servicio de Vida Silvestre del Territorio del Norte y agentes forenses comenzaron a trabajar desde el primer minuto del amanecer. El cuerpo de Isabel, que aún se encontraba parcialmente en las mandíbulas del cocodrilo muerto, fue cuidadosamente recuperado por un equipo de especialistas que, aunque curtidos por años de servicio en zonas remotas, no pudieron ocultar la conmoción al ver la escena. Los restos estaban gravemente mutilados, pero aún reconocibles. El cocodrilo había sujetado a Isabel por la pierna y gran parte del cuerpo había sido conservado, probablemente debido a que el reptil aún no había tenido tiempo de iniciar el proceso de consumo. Este macabro hábito de los cocodrilos marinos, el de mantener a su presa sumergida durante días antes de alimentarse, es una táctica evolutiva espeluznante pero eficaz. Los tejidos se ablandan con el agua, facilitando la digestión. En este caso, esa costumbre permitió a las autoridades recuperar el cuerpo con mayor integridad de lo que cabría esperar. Para los investigadores forenses, cada detalle contaba. Documentaron con minuciosidad el lugar del hallazgo, tomaron muestras del agua, registraron la posición del cocodrilo y realizaron una serie de fotografías que más tarde servirían como evidencia oficial. El cuerpo fue transportado en helicóptero hacia Darwin para la autopsia y repatriación posterior. La carga emocional de esa tarea fue indescriptible. En el helicóptero viajaban en silencio 3 Rangers. Ninguno intercambió una palabra durante todo el trayecto. Uno de ellos, con más de 20 años de experiencia en vida silvestre, confesó más tarde que jamás olvidaría el rostro de Valerie al observar cómo sacaban a su hermana del agua. Paralelamente, se inició una investigación formal para determinar las circunstancias exactas del incidente. No bastaba con saber que un cocodrilo había atacado. Se necesitaba establecer responsabilidades. En especial, la del guía, Glenn Robas.
Glenn fue interrogado por la policía ambiental y las autoridades del parque. A lo largo de los días siguientes, se tornó evidente que su comportamiento antes del ataque había sido negligente. Los registros del parque mostraban que Sandy Billabong no era, como él había afirmado, un lugar libre de cocodrilos marinos. De hecho, existían reportes recientes, algunos incluso del mismo año, de avistamientos de salties en la zona. Las advertencias eran claras. Además de los carteles visibles en la entrada del área, el manual interno de guías turísticos indicaba con precisión qué zonas debían evitarse para actividades acuáticas nocturnas. Glenn, como guía profesional con más de una década de experiencia, no podía alegar ignorancia. Su responsabilidad era directa e ineludible. Las entrevistas con los demás turistas revelaron algo aún más grave. Algunos de ellos habían expresado preocupación por la seguridad del sitio antes de entrar al agua. Se lo habían mencionado explícitamente a Glenn. Le habían señalado los carteles. Y sin embargo, él no solo minimizó los riesgos, sino que se burló de las advertencias, asegurando que solo había cocodrilos pequeños, que el peligro era una exageración de las autoridades y que él había nadado allí docenas de veces. Uno de los turistas recordó que Glenn incluso había dicho: "Lo más peligroso aquí son los mosquitos". Estas declaraciones fueron fundamentales para el juicio que se iniciaría meses más tarde. El fiscal argumentó que Glenn había actuado con una despreocupación temeraria, que había ignorado pruebas evidentes de peligro y que había fallado en su deber principal, proteger a quienes estaban bajo su cuidado. Su defensa trató de apelar al argumento de la confianza mal ubicada, que Glenn sinceramente creía que el lugar era seguro, que jamás había visto un cocodrilo marino allí y que él mismo se había bañado en ese Billabong en el pasado sin incidentes. Pero nada de eso fue suficiente. La sentencia fue firme. Glenn Robas fue declarado culpable de negligencia criminal que resultó en la muerte de una persona. Recibió una condena de 3 años de prisión, con la pena suspendida, lo que significaba que no cumpliría tiempo en la cárcel a menos que cometiera otra infracción durante el período de libertad condicional. La sentencia generó reacciones divididas. Algunos creyeron que había sido demasiado indulgente. Otros, que el castigo no devolvería la vida de Isabel y que vivir con esa culpa sería castigo suficiente. Mientras tanto, la noticia del ataque se había propagado como un incendio en los medios de comunicación. Los titulares en Alemania, Australia y otros países europeos hablaban de "la turista alemana devorada por un cocodrilo en un parque nacional". Los periódicos explotaban el morbo del caso, mostrando imágenes del cocodrilo muerto, la cara devastada de Valerie y escenas del parque que, hasta entonces, era conocido por su belleza salvaje, no por tragedias. Los foros de viajeros estallaron en debates sobre la seguridad en excursiones de aventura, el papel de los guías y los límites entre exploración y temeridad. En Heidelberg, la Universidad de Isabel organizó una ceremonia en su honor. Profesores, compañeros y familiares se reunieron en silencio para recordarla. Sus profesores hablaron de su curiosidad, su inteligencia, su sensibilidad para con los temas ambientales. Era irónicamente cruel que alguien tan fascinada con la naturaleza hubiera encontrado la muerte a manos de una de sus criaturas más temidas. Valerie regresó a Alemania pocas semanas después. No quiso hablar con los medios. Rechazó entrevistas, documentales y cualquier oferta de contar su historia. Dijo que no podía hablar de lo ocurrido sin revivirlo con cada palabra. Durante años permaneció en silencio. Algunos de sus amigos más cercanos contaron que durante los primeros meses apenas salía de casa. Otros dijeron que comenzó a estudiar biología, obsesionada por entender a fondo lo que había sucedido. No por venganza, no por rabia, por necesidad. Para comprender qué fue lo que se cruzó en el camino de su hermana, qué fue exactamente ese monstruo que surgió del agua y destruyó sus vidas en segundos. La muerte de Isabel provocó una serie de reformas internas en el manejo de actividades dentro de Kakadu y otros parques nacionales australianos. Se endurecieron los requisitos para ser guía turístico. Se implementaron entrenamientos obligatorios sobre la conducta de cocodrilos marinos.
Se modificaron mapas oficiales y se revisaron protocolos para actividades nocturnas. Incluso se crearon campañas públicas que advertían explícitamente que, si hay agua en el norte, hay cocodrilos. Ningún cartel, por muy dramático que fuera, se daba ya por innecesario. Los guardaparques locales también cambiaron su actitud. Donde antes había flexibilidad, tolerancia y confianza en la experiencia local, ahora había cero margen para la duda. Si existía una advertencia, se cumplía. Si había un riesgo, se asumía como real. Muchos entendieron que una sola muerte humana, como la de Isabel, bastaba para transformar todo un sistema. A pesar de estas medidas, la historia de Isabel von Jordan continúa siendo contada no solo como una advertencia, sino como una tragedia inevitable que une belleza y brutalidad, inocencia y depredación. Vida y muerte en una sola línea desgarradora. Es un recordatorio silencioso para todos los que viajan, para todos los que buscan aventuras en los rincones más salvajes del mundo. Que la naturaleza no perdona los errores, que la confianza mal colocada puede ser letal y que a veces basta un segundo para perderlo todo, porque incluso los paraísos tienen depredadores. Y la selva, por mucho que nos reciba con paisajes de ensueño, nunca olvida que sigue siendo territorio salvaje. El caso de Isabel von Jordan dejó una marca profunda, no solo en quienes estuvieron presentes esa noche en Sandy Billabong, sino en toda una comunidad que, por generaciones, había convivido con la naturaleza sin comprender plenamente su fragilidad ni su brutalidad. Lo que en un primer momento se vio como una tragedia aislada, un incidente desafortunado con un cocodrilo salvaje, terminó convirtiéndose en un símbolo más amplio, una advertencia, una lección viva sobre la relación entre el ser humano y el entorno que muchas veces cree haber conquistado. Lo primero que debemos comprender es que los espacios naturales, por muy accesibles que parezcan, no son ni zoológicos al aire libre ni decorados para la experiencia humana. Son ecosistemas vivos, autónomos, que responden a sus propias reglas, desarrolladas durante millones de años, sin tomar en cuenta la curiosidad o el confort humano. En lugares como Kakadu, donde se combinan llanuras inundables, selvas tropicales, humedales y costas salobres, estas reglas son particularmente inquebrantables. Es un mundo donde el ser humano, por más tecnología que posea, sigue siendo un visitante, y muchas veces un intruso. La tragedia de Isabel nos recuerda que la naturaleza no es hostil, pero tampoco es compasiva. No ataca por maldad, no actúa con rencor, simplemente responde al instinto. El cocodrilo que la atacó no era un monstruo, no era una bestia malvada, era un animal haciendo lo que su biología le ordenaba hacer, defender su territorio, cazar, sobrevivir. En su mundo, Isabel no era una turista, ni una hermana, ni una joven con sueños por cumplir. Era un organismo que se movía dentro del agua, en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Para el cocodrilo fue una presa, nada más. Esa verdad, por dura que sea, es la primera lección. Los depredadores salvajes no entienden de intención, ni de inocencia, ni de emociones humanas. No se detienen a evaluar si quien se acerca a sus dominios viene con respeto o con arrogancia. El agua es su territorio. Si lo invades, te arriesgas a pagar el precio. La segunda lección es sobre las advertencias. Es muy fácil, en entornos naturales, caer en la trampa de pensar que los carteles de peligro están allí como precauciones exageradas, simples barreras burocráticas, diseñadas para proteger a las autoridades legales más que a los visitantes. Pero ese pensamiento subestima la experiencia acumulada de generaciones que han habitado y gestionado esos paisajes. Cada letrero, cada norma, cada prohibición ha nacido, directa o indirectamente, de un error previo. Detrás de cada señal hay historias reales, ataques que ocurrieron, muertes que pudieron evitarse, errores que costaron vidas. En el caso de Isabel hubo múltiples señales, literalmente. Señales físicas con dibujos de cocodrilos, señales escritas en inglés claro, señales orales cuando los propios turistas expresaron dudas. Pero todas fueron ignoradas, no por desdén, no por maldad, sino por algo incluso más peligroso, por confianza. Confianza en una figura de autoridad,
el guía. Confianza en el propio juicio. Confianza en la falsa idea de que, si otros lo hacen, yo también puedo. Ese tipo de confianza mal ubicada es probablemente la causa más común de tragedias en entornos salvajes. La ilusión de control, de seguridad, de que lo que es hermoso no puede ser peligroso. Pero la belleza de la naturaleza no la hace menos letal. Los paisajes más idílicos pueden ser trampas mortales, y lo que parece un lago tranquilo bajo la luna puede esconder uno de los depredadores más eficientes de la historia del planeta. La tercera lección es sobre la responsabilidad compartida. Glenn Robas fue declarado legalmente culpable por su negligencia, pero su historia es también la historia de un sistema fallido. Un sistema que durante años permitió que guías turísticos operaran con margen discrecional excesivo, sin protocolos rigurosos, sin auditorías constantes, sin medidas de respuesta claras ante posibles incidentes. Su condena sirvió de punto de inflexión, no solo para las autoridades del territorio del norte, sino para toda la industria del ecoturismo en Australia. Después de su juicio, se revisaron cientos de políticas. Se introdujeron mapas nuevos que delimitaban zonas de alto riesgo con precisión quirúrgica. Se colocaron nuevos sensores de movimiento en ciertos billabongs conocidos por la presencia de cocodrilos marinos. Los entrenamientos para guías fueron reformulados por completo e incluyeron simulacros de ataques, cursos de primeros auxilios avanzados y educación sobre el comportamiento de cocodrilos en ecosistemas cambiantes. Lo que antes se trataba como riesgo asumido por el viajero pasó a convertirse en una cuestión de seguridad colectiva. Y sin embargo, por más mejoras que se implementen, el riesgo nunca desaparece del todo. Porque en última instancia, la lección más difícil y más necesaria que dejó el caso de Isabel es existencial. No importa cuán sofisticada sea nuestra civilización, siempre habrá lugares donde somos vulnerables. No importa cuánto sepamos, siempre habrá zonas grises, momentos de incertidumbre, segundos en los que la naturaleza impone su ley con una fuerza que no puede negociarse. Para Valerie, la hermana sobreviviente, esa lección no fue académica, fue visceral, fue personal. Perdió a su hermana no por un error evidente, no por una imprudencia absurda, sino por una suma de pequeños descuidos, de omisiones, de confianzas que se fueron acumulando como gotas hasta formar una inundación. Y ese dolor no se disipa, no se cura con justicia ni con reformas. Permanece. Valerie no volvió a hablar públicamente del incidente, pero su silencio fue, en sí mismo, una declaración. Una forma de honrar la memoria de Isabel sin convertirla en espectáculo, de dejar que su hermana no fuera recordada solo por cómo murió, sino por cómo vivió, curiosa, libre, valiente. Amaba la naturaleza, y eso nunca fue una contradicción con su destino. A veces, el amor por lo salvaje nos expone a sus aristas más crudas. El caso de Isabel von Jordan no debe ser contado solo como una historia de horror o una advertencia contra nadar en lugares prohibidos. Debe ser contado como un recordatorio de que cada vez que nos adentramos en territorios donde rige otra lógica, la lógica del mundo natural, estamos entrando en un contrato no escrito, un contrato que no garantiza seguridad, que no reconoce excepciones. Un contrato en el que cada paso mal calculado, cada decisión que ignora una señal puede ser la última. Y sin embargo, seguimos viajando, seguimos explorando, seguimos buscando esos lugares remotos donde podemos desconectarnos del ruido del mundo. Y eso está bien, pero cada vez que lo hagamos, recordemos a Isabel. No para temer, sino para respetar, para escuchar, para pensar dos veces, para dar un paso atrás cuando algo no se siente del todo correcto. Porque en el mundo salvaje no hay segundas oportunidades. Y si olvidamos eso, si nos sentimos invencibles entre árboles, aguas y montañas, podríamos descubrir, demasiado tarde, que la naturaleza no perdona la soberbia. Y entonces, como Isabel, podríamos encontrar nuestra propia y terrible aflicción final.